Roberta Flack. Roberta Flack. Que Danny Salzman decía que en realidad el viejo esperaba que se llamara Roberto. Y no pudo ser y le pusieron Roberta. Bueno, de todos modos, un artista enorme, enorme. Gran cantante. Sabes que tenemos cierta debilidad por las cantantes de jazz y de blues. Y en lo posible que sean negras, ¿no? Claro. Le ponen un condimento distinto, cantan de otro modo. En fin, así que hoy Roberta Flack, en el día en el que también conmemoramos la partida de Aurora Bernardes, esta mujer que fue la esposa de Julio Cortázar, entre otras cosas, y ella era media hermana de Francisco Luis Bernardes. Y de esa manera nos vamos acercando a un tema que es un tema que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces. Para mí es una debilidad, que es Borges. Que es Borges. Hemos dicho, es como mi equipo de fútbol. Como yo no entiendo nada de fútbol, esa especie de pasión irracional la tengo puesta ahí. La tengo puesta en Borges. Y resulta que está teniendo lugar aquí en Buenos Aires durante todo el mes de noviembre un ciclo de encuentros y charlas que se llaman Borges e Israel, diálogo, en donde se va a repasar todo, prácticamente todo, ese vínculo enorme entre Borges e Israel, que lo llevó en su momento a viajar a Israel, que lo llevó a invitar a Ben Gurión a la Argentina, y vino Ben Gurión a hablar de Spinoza, bueno, en fin, y como parte de estas actividades, tenemos la suerte de que nos visita en la Argentina Ruth Fine. Eh, Ruth Fine ahora nos va a contar más ella seguramente. Yo te puedo contar que es una hispanista, que es una cervantista argentina, o sea, una especialista en la obra de Miguel de Cervantes, que vive en Israel, donde ejerce una cátedra que tiene nombre, que es Salomón y Victoria Cohen, ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, es una mujer que entiende un poquito largo, ¿no? Si querés, del tema de literatura hispanoamericana particularmente. Y a propósito de este evento, durante todo el mes que va a tener lugar en la Biblioteca Nacional, que se llama Borges e Israel Diálogo, vino a la Argentina. Y entonces, ¿sabés qué hicimos? La llamamos. ¿Y sabés qué hizo ella? Atendió. Y entonces vamos a hablar un ratito ella, sobre Borges, sobre Israel y sobre el vínculo entre ellos tres. Ruth, buenas tardes. Diego Uberman la saluda. Hola, ¿qué tal, Diego? Un gusto saludar. Gracias, igualmente. Bueno, Borges Israel diálogo. Es un diálogo largo, ¿no? Sí, ya lo creo. Un diálogo que continúa porque la poesía y la narrativa de Borges sigue allí, de modo que nosotros los lectores seguimos dialogando con Borges o a través de Borges con el judaísmo, con Israel, desde su mirada. Bueno, Borges tuvo varias veces manifestaciones sí, explícitas a propósito de su amor por Israel y por lo judío en general. Eh, ¿Por qué se le ocurre que Borges puso la mirada ahí? Bueno, las razones son múltiples y creo que muchas veces tenemos que distinguir entre las declaraciones de Borges al periodismo, en entrevistas y su obra literaria. Él comienza por lo que consideraba la pasión argentina, que es la amistad, y sus amigos de Ginebra, esos amigos con los que compartió el colegio de Calvino, eran dos judíos, uno especialmente Abramovich, con el que mantuvo una amistad hasta que Abramovich murió. Y esta amistad lo acercó al judaísmo, al judaísmo, a la literatura judía, a la biblioteca judía. Luego habrá otras muchas amistades en Buenos Aires, también en España, Cancino Sassens. O sea, yo diría que en la amistad hay una razón importante para el acercamiento de Borges al judaísmo e Israel. Pero también dije la biblioteca, y bueno, la biblioteca judía que comienza desde ya con la Biblia es otro de los motivos. Esto lo declara él mismo. Es más que sabido que su abuela Fanny Aslam, era
protestante, conocía muy bien la Biblia, como suelen conocerla los protestantes, podía recitar o repetir de memoria versículos y eso lo acercó a la Biblia y también la Biblia fue otro camino que transita para llegar al judaísmo a Israel. Creo que también se halla dentro de la biblioteca y más allá de la biblioteca pensadores, filósofos, Spinoza en primer término, Buber. Y finalmente hay también algo en el judaísmo que es parte de su visión de mundo y también de su visión estética, que es esa conjunción entre lo histórico, el pasado, en nuestro caso el pasado diaspórico, y la posibilidad de renovar, eh, de transgredir incluso. Él lo dice en esa frase que también se repite: cuando llegó a Israel se dio cuenta de que era la más antigua y la más joven de las naciones. Sí, es increíble, esa frase es increíble. Vengo de visitar la más antigua y la más joven de las naciones. Es increíble. Ahora, Ruth, usted es un especialista en literatura hispanoamericana. ¿Existe o tiene registro de algún otro autor latinoamericano que haya estado tan atento a lo judío, tanto en sentido bíblico como en el sentido histórico, y en el caso de Borges casi hasta en el sentido político? Eh, sí, diríamos, me gustaría hablar un poco de este aspecto, el aspecto político. Eh, no sé si comparar, pero creo que como autor no judío, eh, creo que es una excepción, es decir, una excepción, creo que es el autor que que más se ha acercado al judaísmo de Israel de los autores hispanoamericanos. Eh, Puedo pensar en otros desde ya que eh, han llegado a Israel, han recibido el premio de Jerusalén, por ejemplo, Ernesto Sábato. Su acercamiento también es significativo, en su caso también hay una cercanía familiar por el parentesco del lado de su esposa, pero con la intensidad borgiana creo que no podemos comparar. Ahora, bien, bien. Una académica como Ruth Fine, se dice Fine, ¿no? A mí me salió leerlo en inglés al principio y que no se va a No, llamar Fine. es fine, es fine. Es Fine. Sí, Claro, bueno, me quedé en esa lucha, gracias por la aclaración. Eh, una, una persona con un recorrido académico como el suyo, ¿cómo llega a Borges? bueno, mi historia es, no sé si es simple, pero yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y estoy muy orgullosa de ello. Es un bagaje que transporté en mi equipaje cuando hice Aliyah, cuando me fui a Israel. Pero estudié en la época de la dictadura militar. La universidad estaba intervenida y teníamos, bueno, muy poca teoría literaria y era un programa muy tradicional, era la era de las grandes teorías y nosotros estábamos sin alimentarnos de todo eso. Cuando llegué a Israel, entonces me sumergí en ese mundo teórico y me di cuenta de que un autor extraordinario para explorar el mundo de las nuevas teorías o de las teorías también anteriores, no solo la teoría literaria, la semiótica, la filosofía, la sociología literaria, era Borges. Y entonces me atrajo su literatura, la que apenas nos habíamos acercado en la universidad, en la facultad, y siempre digo esto, que de Borges, de la mano de Borges, llegué a Cervantes, porque en mi opinión Borges es uno de los primeros cervantistas y tal vez el primer cervantista moderno, eh,
que podemos señalar. Su lectura de Cervantes es absolutamente excepcional e iluminadora. Bueno, él dice que es el primer novelista, por ejemplo. Dice Cervantes es el primer novelista. Eh, Sí, y eso que es, bueno, Borges no era un novelista, claro, sí, ya que estamos hablando de Cervantes, tengo que hacer una pregunta a Cholula. ¿Ubicás la palabra Cholula? Es frívola. sí, Sí. absolutamente. Eh, no sé si conoces en la ciudad de Azul la colección Sí, sí, de... Sí. yo, Bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Sí, 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 es sí. obligatorio. Ahora Este, el Festival de Azul que se hace anualmente va a ser en Buenos Aires, ah, el 24 y 25 de noviembre en la Biblioteca Nacional y yo también voy a Bien, hablar. me preocupaba que no conocieras eso. Bien, digo, bueno, llegás a Borges de ese modo y cómo hace una académica para poder trabajar en un universo lingüístico tan distinto como es el hebreo, la literatura latinoamericana. Bueno, en la Universidad de Brea existe un departamento de estudios españoles, portugueses y latinoamericanos, del que yo soy parte. Hasta hace menos de un mes era la directora y soy catedrática de ese departamento. Es un departamento que existe desde los años 60, cuando la ALIA latinoamericana era significativa. Israel es un departamento en el que se enseña historia, sociedad, literatura y muchos de los cursos son en español. Y es un departamento excelente, me permito decirlo, gracias a el nivel de mis colegas y mis estudiantes, y a tal punto tiene relevancia en el mundo de habla hispana que el congreso más importante de la lengua española, de la literatura española, del hispanismo, se hizo en Jerusalén, en el departamento, en nuestra universidad, y llegaron 600 participantes de 39 países del Claro, mundo, claro. todos de habla hispana. Todos Es de habla decir, hispana. o sea, los participantes hablaban en español, o sea que fue una fiesta del español en Israel. Tengo la Eh, tentación de, tengo la tentación de tutearte. No sé si sí, me, por si me supuesto, es sí. permitido, me parece que va a ser todo mucho más fácil. Eh, no sé si hay volumen de lectores en castellano en Israel, si llega a la literatura argentina o latinoamericana. Muchísimo, muchísimo. Hay 3 editoriales que traducen, que tienen series solo de literatura en español. Hay 3 librerías que venden libros en español. La literatura latinoamericana es muy amada. Hubo un año, hace poco, que Israel era el segundo país en traducción de libros literarios, ¿sí? De ficción argentinos específicamente en el mundo, después de Francia. Claro, Eh, Muchos autores. Te sorprendería saber los autores como Aira, por ejemplo, sí, que creo César que hay Aira. 4 o 5 ya libros de él traducidos y Vicio Al y hebreo. al hebreo, sí. La lista es larga y tiene mucho éxito. Bien, ahora si uno busca enterarse de el récord académico de la profesora Ruth Fine, va a encontrar una enorme cantidad de documentos, una enorme cantidad de producción, pero claro, de una carga académica intensa, ¿no? Son estudios hacia adentro de la academia. ¿Nunca se te dio por escribir ficción? Es una pregunta que me hacen a menudo. No, no, todavía no tuve el tupé, no me atreví. No, no, no lo hago y eh, no sé, es tal vez porque soy muy exigente, tal vez por mi profesión y tengo una enorme autocrítica. Entonces, al estar rodeada, al convivir con autores tan extraordinarios, siento que sería un atrevimiento inconmensurable en escribir ficción. ¿Qué lee una mujer como vos para entretenerse? Uy, bueno, trato de leer también algo que esté fuera, no solamente literatura en español. Últimamente
me sumergí, porque creo que tiene mucha relevancia en nuestro tiempo, en eh, la literatura de Zweig, de Stefan Zweig, que te comento algo reciente, pero fuera de eso leo mucho y leo y trato de ser, sí, no provinciana en ese sentido, también abrirme. Y también, por supuesto, literatura israelí, que es excelente. Bien, hablemos un ratito entonces, si te parece, de tu participación en este evento. Vas a estar disertando. eh, por lo que de memoria, por lo menos una vez leí un texto tuyo en el libro catálogo del evento, me pareció extraordinario y me conseguí un ejemplar. Este, y bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el derrotero de Ruth Fine en Argentina? Bueno, es un derrotero intenso. Primero ya he dado una charla en la Universidad de La Plata sobre Cervantes, sobre en realidad uno de los temas que me apasionan y que investigo, que es los conversos, y hablé de la conversión en Cervantes. Esta semana, mañana, voy a dar una charla en el Instituto IDES. eh, es una conferencia sobre las mujeres bíblicas en la literatura del siglo de oro. Y el jueves daré la primera charla sobre Borges en la Biblioteca Nacional y el tema es el judaísmo Israel desde Borges. Eh, la semana entrante, el 17, es la otra conferencia sobre un poema, la otra conferencia borgiana, ¿no? En la Biblioteca Nacional sobre un poema encontrado en Israel, un poema que hasta ese momento no era conocido de Borges, es casi una historia detectivesca. Y luego daré una conferencia para la Universidad de San Martín y Di Tella conjuntamente. Eh, Esta será sobre una comparación de las diásporas sefardíes, es decir, las diásporas después de la expulsión. Creo que eso es el 22 y el 28 en la Embajada de España sobre cómo leer la diáspora judía y la diáspora de los moriscos, es decir, la expulsión de los musulmanes desde el presente del conflicto israelí-palestino. Bien, y después vacaciones. No, voy a dar, este fin de semana me voy a Salta a dar un curso sobre literatura de conversos en la Universidad de Salta. ¿Literatura de conversos? Sí, literatura. ¿Nos podés adelantar algo? Bueno, este es el gran tema de mi última investigación. Los judíos que se convirtieron en 1492 o antes y que continuaron, permanecieron en la península ibérica como cristianos en las distintas generaciones, escriben muchas veces de un modo, no, por supuesto, no uniforme, pero que revela el trauma, revela también las contradicciones, los miedos, eh, las pérdidas de este gran grupo que tuvo que convertirse al cristianismo. También hay un grupo muy importante de autores que salieron de España o como cristianos o que volvieron al judaísmo. Por ejemplo, a ese grupo pertenece el que acabamos de nombrar, Baruch Spinoza. Él es de una familia de hispano-portugueses. Esta literatura es una literatura, a mi juicio, fascinante. La llamo la literatura de la memoria y del olvido, eh, que se quiere olvidar y que se quiere recuperar. Y para muchos, estos autores marcan la entrada en la modernidad. Así que me interesaron siempre los cruces, las, eh, la multiculturalidad en un sentido positivo, amplio, y estos autores la representan muy bien.
Espectacular, espectacular. Bueno, espero por ahí tener la posibilidad de poder dialogar contigo nuevamente antes de que vuelvas a Israel. Es una suerte realmente tenerte en el programa y en el país. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en la Biblioteca Nacional. El 24 también habla Martín Adis, Sí. de quien me jacto de su amistad y entonces probablemente podamos encontrarnos y quisiera el 17 de repente poder escucharte. Así que bueno, gracias, simplemente gracias. Gracias a vos, Diego, gracias a Radio High, que seguimos con mucho interés desde Israel. Sí, Un cariño grande. igualmente. La profesora Ruth Fine, esta hispanista especialista en Cervantes, de visita en la Argentina a propósito de este evento que va a tener lugar durante todo el mes de noviembre en la Biblioteca Nacional. Lo encontrás, si querés, toda la programación en el sitio de la Biblioteca Nacional. Se llama Borges e Israel, diálogo. Y van a ir desarrollando esto que contaba ella, ¿no? Te voy a explicar lo que estaba contando. A propósito de todo el vínculo que existe en lo literario, en lo histórico, en lo chismográfico entre Israel y Borges. Un lujo que nos hemos dado, la profesora Ruth Fine, realmente muy lujoso, ¿qué querés que te diga? Ay, muy lujoso. Ruth Fine, aquí, en El Resaltador. Palabras, historias de palabras, historias hechas con palabras, palabras que hicieron historia. Eso es El Resaltador. Salió todo bien, ¿eh? Salió todo bien, ¿sabés por qué?